Muy bien, de esta manera entonces vamos a dar curso a la última mesa de debate de este día. La misma tratará el tema corrupción y lavado de activos. Esta mesa está integrada por el doctor Federico Cafiero de Rao, Procurador Nacional Antimafia y Antiterrorismo, el senador Pietro Grasso, miembro de la Comisión Antimafia, expresidente del Senado y ex Procurador Nacional Antimafia, y la licenciada Laura Alonso, titular de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Mi sembra di partecipare alle selezioni per una gara, via via si passa, sono passato dai 16esimi agli ottavi, speriamo che riesco ad arrivare ai quarti, domani ci sono le semifinali e le finali. Agradecemos el compromiso de ustedes, ya estamos sobre la parte final de esta jornada y decíamos entonces, esta mesa está integrada por el doctor Federico Cafiero de Rao, quien, bueno, ya hemos escuchado atentamente esta mañana, ya conocemos su trayectoria, simplemente decirle que desde el año 2017, Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia. El senador Pietro Grasso ingresó en el Poder Judicial italiano en 1977, realizó numerosos juicios e investigaciones contra organizaciones mafiosas como la Camorra y en particular el clan Casalesi, capturando a numerosos fugitivos y coordinando un grupo de magistrados que investigaron la banda de los casertanos. Desde 2006 hasta 2013 se desempeñó como fiscal adjunto de Nápoles y luego fue nombrado fiscal de la República de Reggio Calabria por parte del Consejo Superior de la Magistratura. El 8 de noviembre de 2017 fue nombrado fiscal nacional antimafia y antiterrorismo. ¿Todo bien? Okay. Muy bien. Y la licenciada Laura Alonso es titular de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción desde diciembre de 2015. Fue diputada nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrando, entre otras, las comisiones de Juicio Político, Asuntos Constitucionales, Modernización del Funcionamiento Parlamentario y Libertad de Expresión. Fue directora ejecutiva de la ONG Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, cofundadora y miembro de la Red Global de Mujeres Líderes de Vital Voices Global Partnership y miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Quien va a moderar este panel y que por supuesto tendrá a su cargo las preguntas y la posibilidad de que ustedes puedan participar es el doctor Luis Sebasco, fiscal general adjunto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex juez nacional, profesor titular de Derecho y presidente de la Asociación Argentina de Fiscales. Doctor Sebasco, bienvenido, igual que a todos los integrantes de este panel, y dejo en sus manos la moderación de dicha mesa. Gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, sí, agradezco a la organización de este evento porque hablar del tema de las mafias es central. Nosotros decimos habitualmente que la corrupción mata, y la corrupción mata de diversas maneras. Y uno de donde más claramente se manifiesta la corrupción es en su vínculo con las mafias y las estructuras mafiosas, abarcando en ellas también todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, cuestión que en América del Sur tiene una muy especial relevancia, como todos nosotros sabemos. Como presidente de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Fiscales, tengo permanente contacto con los colegas de América Latina que también sufren la persecución de las mafias. Quizás en la Argentina no tenemos tan claramente ese problema todavía, más allá de aquello que ocurrió en Rosario con los jueces y fiscales que persiguieron a la banda de los monos, cuyas casas han sido baleadas y permanentemente amenazados. Pero también nos encontramos con el vínculo de las mafias con los gobiernos. El año pasado una colega de Paraguay que fue declarada, que fue amenazada por el Comando Vermelho de Brasil, estando ella en Asunción, y nos encontramos con que el gobierno no le prestaba la suficiente custodia, es decir, directamente no le prestaba custodia. Y en ese momento no se podía explicar el motivo, y lo cierto es que lo que nos llevaba a pensar era que había vinculaciones, que a los que no les interesaba que esta fiscal continuara con sus investigaciones. Lo mismo las amenazas de colegas de Ecuador, de Perú,
y de Centroamérica ni hablemos. Es continuo este tipo de vínculos. Es decir, la relación de las estructuras mafiosas, sean cuales sean, con el poder, son quizás una de las formas de corrupción más graves que pueden tener un país, porque cuando esa vinculación está con organizaciones como el narcotráfico, que ocupan el territorio que deja el Estado, discernir entonces dónde está la corrupción y dónde está el riesgo es realmente difícil, y enfrentarlos es mucho más complejo. Así que yo celebro profundamente que se lleven a cabo estas jornadas, que discutamos, que hablemos claramente de la mafia, que hablemos de las estructuras mafiosas, sea cual sea su nombre. Hablamos de mafia, puede ser la camorra, la 'ndrangheta, puede ser las estructuras de corrupción. El nombre no importa. De lo que estamos hablando es precisamente de las organizaciones que justamente terminan inclusive por reemplazar al Estado y confundiendo a la gente sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, discutir de este tipo de cuestiones me parece que es central y debemos estar preparados para eso. En primer lugar, vamos a escuchar entonces al senador Pietro Grasso, miembro de la Comisión Antimafia, que ya ha sido presentado. Grazie. Perdón, un aviso. Más o menos cada uno de ustedes tres va a tener 15 minutos para exponer. Yo les voy a ir avisando a medida que se acerque 40, el tiempo. 40. ¿Cómo no? No hay problema. Por mí podemos estar 3 días, el tema es la organización. Ho accolto davvero con piacere l'invito. He recibido con mucho placer la invitación del diputado Iglesias de la Cámara Argentina a este seminario. Hace algunos años, mientras era presidente del Senado italiano, pasé algunos días visitando en una visita de Estado este país. Y tengo de ello un recuerdo maravilloso y solo puedo recordarlo en este momento y reconfirmarlo. Para responder rápidamente a una afirmación que hizo mi colega Cassini, quiero decir algo. Es cierto que las leyes las hacen los políticos y que pueden contribuir a prepararlas los magistrados, los técnicos y la policía. Pero no tenemos que olvidarnos que las leyes de las que estamos tratando hoy, que están a la base de la legislación antimafia, siempre fueron realizadas en Italia después de situaciones tremendas, después de situaciones emotivas que hicieron imposible que la política renunciara a la legislación que había sido proyectada y llevada adelante durante años. Esto hay que decirlo, porque fue necesario que muriera Pío La Torre, jefe del Partido Comunista Regional Siciliano, y no alcanzó. Él había pedido que se hiciera la ley para la incorporación del delito de asociación mafiosa y la confiscación y embargo de los bienes, pero no alcanzó su muerte. Fue necesario que muriera el general prefecto de la Chiesa para finalmente lograr seguir adelante con esta ley, que es la base de la cual parte nuestra legislación contra la mafia. Entonces, no puedo dejar de recordar que hubo otras situaciones dramáticas también, como por ejemplo el desastre de Capace, donde murió Falcone, que permitió el decreto ley para la cárcel más severa para los mafiosos, con todas sus consecuencias. Porque yo mismo estaba con Falcone en el Ministerio de Justicia, de qué manera hoy la valiosa Fiscalía Nacional de Antimafia pudo ver la luz de la legislación italiana. Se necesitó un decreto ley y un voto de confianza con amenazas de crisis de gobierno para poder aprobarla, cuando en realidad tendría que haber sido algo que recibiera el apoyo de todas las fuerzas políticas unánimemente. Esto para decirles, es cierto que finalmente es el político. Yo estuve cumpliendo tareas en ambas funciones, pero me di cuenta también en mi propio cuerpo que después uno trata de llevar la experiencia a la política y no siempre el resultado se da por descontado. Por ejemplo, el primer día en que estuve elegido senador, marzo del 2013 fue esto,
yo presenté un proyecto de ley sobre la economía criminal que tenía que ver con la corrupción, el lavado de dinero, el autolavado, la falsedad en los balances. Estas eran cosas que a mí me parecía que tenían que estar incorporadas urgentemente en la legislación antimafia para acompañar el desarrollo que la mafia había tenido. Pero además de que el día después fue designado presidente del Senado, entonces ya no pude seguir personalmente ese proyecto de ley, porque como presidente del Senado yo tenía que estar por encima de las partes y ver cómo se iba desarrollando las discusiones parlamentarias. Fueron necesarios 2 años para ver que finalmente se la aprobaba, con resultados totalmente no iguales a mis intenciones, porque todo después se resolvió en un aumento de las penas, fundamentalmente, que no resolvieron el problema de la economía regional como yo lo imaginaba, como podían haber sido resueltos por la experiencia que yo había tenido después de 43 años en la magistratura y después de la última experiencia justamente como fiscal nacional antimafia. Esto para decirles que las relaciones magistratura y política deben ser seguramente de cooperación, porque la experiencia en el campo de la magistratura solo puede ser de utilidad para el legislador para brindarle los instrumentos que la misma magistratura y la fuerza de policía necesitan para reprimir los fenómenos. Nosotros sabemos bien que estos fenómenos, como los de la mafia, es necesaria la represión, pero no es suficiente en estos fenómenos. Pero es necesario partir, como ya dijo varias veces Cafiero de Rao, es necesario partir de esto, porque del análisis de los fenómenos mafiosos y de sus relaciones con el exterior de la mafia, los empresarios, políticos, burócratas, etcétera, se puede construir una eficaz acción contra este fenómeno, que no es un fenómeno criminal. Giovanni Falcone decía, si fuera un fenómeno criminal, ya lo hubiéramos derrotado en poco tiempo. Lamentablemente es un fenómeno económico, social, es un fenómeno que da trabajo, crea consentimiento. O sea, de alguna manera trata también de hacer lo que hacen los políticos. Por eso, muy a menudo estos dos campos se entrecruzan y se apoyan. Esto tiene que ser llevado a la atención de todos. Después de esta introducción, que tuve que robar tiempo precioso para mi presentación, pero quería hacerlo para respetar la verdad histórica de la legislación antimafia. La corrupción, entonces, no hay duda de que es un delito sin testigo, es un delito sin víctimas, salvo toda la comunidad, y es un delito sin denuncias, con un interés común de los autores respecto del silencio. O sea, es un delito difícil de descubrir y de combatir. Fundamentalmente, en un intercambio entre el ejercicio abusivo del poder público, por un lado, y una prestación de dinero que tiene otro destino, otra utilidad. Otro rasgo particular de este fenómeno es que junto con la corrupción también se ayuda a que avancen muchos expedientes ilegales de otro tipo, como la creación de sociedades fiduciarias para esconder el dinero, fondos de inversión, subfacturación de operaciones financieras estructuradas, compensación exterior-exterior. O sea, son todas armas, todo un armamento que despiertan las alarmas de la corrupción, de la misma manera que la tangente o la coima están relacionadas con artificios de todo tipo. Presuponen conductas de balance falsificado, falseados para crear fondos negros, suministros y adjudicación de licitaciones no lícitas, trabajos que nunca se necesitan con urgencia y que se los hace saltar así todas las reglas, falta de controles para la entrega del material con niveles de control más relajados. Todo esto hace que no se puede considerar un delito contra la administración pública, sino más bien un delito en el cual la víctima es todo el tejido económico y social del país. La corrupción mina la economía en su profundidad.
en sus bases, con transparencia en las transacciones y en las contrataciones públicas, desde las pequeñas hasta las más importantes, porque si uno favorece al corruptor, uno está perjudicando a los honestos, a los capaces, a los que cuentan con las competencias y trabajan seriamente respetando la legislación. A veces se crean obras que no son necesarias solo para poder ganarse la coima. Tenemos ejemplos tremendos. Acá no voy a hacer una lista, pero para mencionar uno, en Sicilia, un puente. Hay un puente solo con 2 arcadas, porque después la financiación no alcanzó para terminarlo y entonces este puente quedó ahí interrumpido. Detenida la obra, pero encima construyeron una casa fuera de la reglamentación legal. Construyeron un campo, una cancha para un deporte muy famoso. Acá la Argentina es campeona del mundo en polo, pero lo hicieron en Catania, donde ni siquiera saben qué significa la palabra polo. O sea, lograron hacer solamente la tribuna y después se terminaron los fondos y entonces ahí hay una cancha, pero donde se plantan papas y los chicos juegan a la pelota. Estos son fondos que no se utilizaron para el bien de la comunidad, sino que se desperdiciaron y se repartieron los dineros entre los corruptos, o incluso a lo mejor solo para ganar algún tipo de voto en el momento de las elecciones. La corrupción entonces desperdicia los recursos e impide cualquier tipo de desarrollo y es la causa de la falta de crecimiento económico, de desocupación y a veces también de meritocracia. Pero todavía más, al favorecer los negocios mal hechos, deprime a la gente, porque si uno piensa que la corrupción está en todos lados, de alguna manera se renuncia a participar en las licitaciones por parte de empresas serias que trabajan de manera totalmente legal. Al contrario, quien actúa correctamente por sentirse en la necesidad, entra en el sistema corrupto y esto empieza a ser una corrupción serial. Por supuesto que quien está dispuesto a venderse una vez, ¿por qué no debería seguir haciéndolo? El que entra en un sistema de corrupción sistémica va a terminar por adaptarse o formar parte, como revela ese muchacho de 26 años que fue arrestado por corrupción y dijo: tuve miedo de que me echaran de la oficina donde todos robaban y no tuve el coraje de ser honesto. Esto es tremendo. Siendo ya fiscal de la República en Palermo y después fiscal nacional antimafia, yo pensé en que se incluyeran en la legislación los delitos de corrupción en la legislación antimafia. Pero más que alto, para poder tener los instrumentos para encontrar las pruebas de la corrupción, utilizando herramientas de la antimafia. Pero hoy, analizando la corrupción, vi que hay una diversidad sobre la que nosotros reflexionamos. Hay una corrupción que es la que está más difundida, que tiene que ver con la entrega de algo de una persona a otra para que le den un pequeño privilegio, una autorización, una licencia para recibir algo. Pero después está la corrupción más grave, que es sistémica, que es una red que se crea, que se establece y que hay que ir contra esta a través de las medidas que se utilizan para obtener la prueba, porque el problema principal de la corrupción es justamente buscar la prueba. Hoy se asiste a una corrupción en la que la persona, el intermediario en la corrupción, es el que recibe después ese beneficio como funcionario público. No es tan fácil identificar. Hay redes donde es difícil reconstruir todas estas relaciones.
O sea que puede suceder también que un ministro tenga una casa a su nombre y no pueda explicar cómo lo obtuvo. Esto sucedió también en Italia. La función de la organización mafiosa se introdujo en el sistema de la corrupción. Nosotros tenemos que alrededor de una mesa se reunían empresarios mafiosos y políticos y podían organizar desde la financiación hasta la ejecución de las obras, decidiendo a qué empresa se la iban a asignar y decidiendo también la coima que le iban a dar a la familia mafiosa que estaba trabajando en ese territorio. ¿Y esto por qué era así? Porque estaba la organización que garantizaba que se cumplía con los pactos. Este sistema, lamentablemente, debo decir que a partir del método mafioso, pasó a un método que incluso puede funcionar sin la mafia. Si nosotros recordamos a Manipulite, Tangentopoli, la mafia no estaba, pero el sistema funcionaba igual. Entonces, hoy, un garante que permita que se cumplan los pactos puede garantizar que permanezcan estas redes sistémicas de corrupción que puede seguir creciendo y puede ser gestionada por la mafia, pero también puede no ser gestionada por la mafia y, sin embargo, para asegurar a todos los partícipes hay que ir al delito de asociación destinada a actos de corrupción, que es el único medio que nosotros tenemos para captar algunos fenómenos. Yo entiendo que el tiempo no alcanza, pero quiero terminar esta parte diciéndoles que el problema de la corrupción, en nuestro caso, fue afrontado recientemente con leyes, una de las cuales incorporó el whistleblowing en inglés, que identifica a aquel que en una oficina pública denuncia la corrupción de los compañeros, de los colegas. ¿Por qué es necesario una ley para esto? Bueno, lamentablemente sí, porque hay que proteger a esta persona para que no lo extorsionen. El término whistleblowing en inglés significa el árbitro que toca el silbato cuando identifica un foul. Entonces se la ve como una cosa absolutamente normal. Nosotros en el fútbol esto pasa normalmente, pero nosotros necesitamos una ley para proteger a la persona que está identificando una irregularidad en la oficina pública. Entonces una última ley, Spazzacorrotti o Barre Corruptos, adoptó dos sistemas que se crearon en el momento en que yo pensé en un proyecto de ley sobre la corrupción, y uno de ellos es la impunidad para el que denuncia a uno de los miembros de la relación de corrupción, denuncia el hecho y brinda los elementos para poder identificar al corrupto o al corruptor. Y después, en determinadas condiciones, lo tiene que hacer antes de que se inicie una causa de investigación sobre el tema, y esto le da una impunidad. Esto significa que interrumpe la relación de confianza, que puede determinar una crisis. Hoy vos estás seguro de que si tenés una relación entre corrupto y corruptor, cualquiera de los dos que denuncie va a tener la misma pena. Pero ahora no es así, porque hay un elemento que puede favorecer la denuncia de hechos de corrupción. Y el último elemento es la incorporación en nuestra legislación de las operaciones encubiertas a través del agente infiltrado, de la policía, que se diferencia del agente provocador. Es una polémica, una discusión, porque el agente provocador lo que hace es crear la intención del delito, mientras el infiltrado confirma la existencia de la prueba del delito que ya está en curso. O sea que esto ya existe para una serie de delitos en nuestro sistema y que se amplió también para la corrupción. Naturalmente nosotros esperamos que esto dé buenos frutos para poder seguir adelante en la lucha contra estos fenómenos. El blanqueo seguramente lo trataremos en otro momento. Gracias.
Muchas gracias, senador Pietro Grosso. A continuación, el Procurador General Nacional Antimafia y Antiterrorismo, Federico Cafiero Di Rao. Allora, come ultimo intervento. Como última intervención, agradezco al honorable Iglesias por haber organizado esta mesa redonda, pero solo por hoy. Nada, realmente la corrupción, como muchos de ustedes saben, es un problema nacional de muchos países, tal vez de todos. Italia, en el ámbito de esa escalera que fue hecha en orden a los países corruptos, no está entre los países que menos están dentro del ámbito de los circuitos de corrupción. Es más, así se da también en los países latinoamericanos, por lo tanto hablamos una vez más el mismo lenguaje. La corrupción a la cual queremos hacer referencia es diferente a lo que normalmente se piensa. Cuando pensamos en la corrupción pensamos en pagar para tener, o casi una relación entre dos personas. Es verdad, esto se da, pero se da a menudo cuando hay una burocracia que, como decía eso en la intervención anterior, es muy opaca, cuando a veces es necesario justamente recibir un servicio que se tiene que haber, que hay derechos de tener, o cuando se superaron determinadas dificultades, o cuando hay que convencer al interlocutor de la pública administración, y a veces observar la regla. Es una corrupción que ciertamente termina condicionando la economía, tiene una influencia sobre todo el sistema general de un Estado. Pero lo más peligroso, lo más grave, lo más difundido es el sistema criminal de la corrupción, que es un sistema que involucra no periódicamente, sino permanentemente sujetos y sus puntos de referencia. O sea, se crean verdaderas estructuras, pensemos en las de relaciones de determinados sujetos en el ámbito de asociaciones secretas en la masonería, por ejemplo. Observen qué canales se abren y cuánto esos canales necesitan ser sostenidos a menudo por la circulación del dinero o por otras ventajas. Por la corrupción no es solo lo que corresponde en dinero, sino el equivalente en dinero, sino lo que se obtiene al hacer una carrera, la ventaja que se obtiene cuando se confía, por ejemplo, un lugar de trabajo al hijo o a personas vinculadas con algún tipo de vínculo afectivo. Esto es cuando entra en un sistema, termina por determinar no un hecho criminal, sino un sistema criminal que involucra no solo a dos personas, sino a muchas otras personas, centenares, miles de personas. Probablemente observando la corrupción bajo este enfoque, ella determina la forma de estructuras que son paralelas y idénticas a las asociaciones mafiosas. Como decía hace poco el senador Grasso, mi gran amigo Piero, a veces es la misma mafia. Lo decía también hoy Nino Di Matteo cuando les habló de la asociación mafiosa. Es la misma mafia la que usa el mecanismo de la corrupción, pero no lo usa en relación a una relación, sino en relación a un sistema. Es mucho más difundido y más peligroso.
es algo que de un modo muy insidioso se infiltra en los mecanismos que después deberían ser de evaluación o de asignación, de contratos, de concesiones, de todo lo que viene del ámbito público. Piensen que justamente la Dirección Nacional hace unos años había considerado que debía someter a la evaluación también del Poder Legislativo una hipótesis de asociación mafiosa en la que el elemento caracterizante era la corrupción, aceptando que los elementos podían consistir en una especie de intimidación ambiental que derivaba de la presencia mafiosa. El elemento que caracterizaba a la asociación era justamente una relación de corrupción. Y esto porque la corrupción hoy es el instrumento a través del cual las mafias entran en el sistema de los contratos públicos, y no son numerosas las investigaciones que han mostrado cómo se constituyeron estas relaciones entre sujetos que pertenecían a entes públicos y sujetos de asociaciones mafiosas con mecanismos de corrupción que permitían al mafioso hacerse asignar el contrato, pero no hablamos de pequeños contratos de pequeñas entidades, sino de centenares de miles de millones de euros, que justamente incluso tienen relación incluso con una empresa española que fue a trabajar a Italia, que tenía relaciones con un contrato en Italia. Hablamos de situaciones en las cuales la organización mafiosa obra con proyecciones que son internacionales. Entonces, observando el problema de la corrupción a la luz de su subsistencia de forma sistemática, pero también de asociación a las organizaciones mafiosas con mecanismos de persuasión, pero también, como diríamos, de infiltración en el mismo ente público, me resulta evidente que el cuadro es muy grave, y bajo esta luz vemos cómo la legislación ha tenido que enfrentar tantos de estos problemas. Si pensamos en nuestra legislación italiana, en 1990 hablaba de corrupción, de malversación, de otros delitos que después, al intervenir la convención del UNCAC, o sea, la Convención sobre la Anticorrupción, sobre la corrupción, una convención que puso justamente, subrayó muchos puntos importantes, en particular sobre la exigencia de una uniformidad, de una legislación, de la exigencia de la necesidad de prever el delito del tráfico de influencias, la exigencia de prever figuras que lograran enfrentar la corrupción de modo más penetrante, la exigencia de mirar la corrupción no solo como un delito en el ámbito nacional, sino también como un delito en ámbito transnacional, porque muchas corrupciones, las más importantes, son corrupciones que parten de sujetos económicos que se mueven dentro de un país, pero que después van a dar dinero u otras ventajas a aquellos que pueden disponer en otros países. Por ejemplo, la Argentina, por otra parte, ha sido recientemente afectada por fenómenos de este tipo, no solo, fenómenos de este tipo lo tenemos también en Italia y en tantos otros países. En el 2012, en Italia, tuvimos la primera ley que quiso actualizar las mismas figuras. Sucesivamente y solo recientemente hemos tenido otra que, como se mencionó anteriormente, en el 2017 por un lado aumentó las penas contra los diferentes delitos, y por otra parte, en cierto modo, modificó la figura de la corrupción entre privados, porque este es otro aspecto que también hay que observar, pero del cual les voy a hablar mañana, pero
en el ámbito de la nueva ley se habló, ya lo dijo anteriormente en gran parte Piero Grasso. El otro punto, el que se descubrió, fue que aquellos que habían sido condenados en el pasado, en los años pasados, en los años 90 sobre todo, y también después, por corrupción, volvieron a obrar con los mismos mecanismos. ¿Por qué? Porque la corrupción es un delito serial. Es un delito sistémico, sistemático. Necesita tener sujetos que estén de acuerdo, y a veces de tantos sujetos que estén de acuerdo, porque quien obra a través de la corrupción termina por crear o entrar en sistemas que tienen la finalidad de corromper, o sea, para sostenerse recíprocamente. ¿Cuál es el otro aspecto que se quiso observar? El de la prohibición de contratar con la pública administración como pena accesoria, o bien la incapacidad que hoy es la prohibición de participar en contratos y otras relaciones con la administración pública. Esta es una medida accesoria que puede parecer fácilmente como una intervención marginal, pero en realidad tiene un significado de gran importancia, porque a través de una medida de este tipo se impide al menos a la persona que participe de los mismos mecanismos. Es verdad que hoy se participa a través de formas diferentes, como empresas constituidas por sujetos que tienen testaferros de otros, pero ya darle un enfoque de este tipo, una característica de este tipo, quien ha sufrido penas por determinados años no puede volver a hacer contratos con la administración pública. Creo que esto es una solución también muy importante. Decía también qué importante es crear también entonces formas que le permitan al sujeto que denuncie. En este ámbito, otra ley de nuestro Estado prevé que en el circuito público y en el privado, allí donde el sujeto indica violaciones, que después sea protegido frente a la estructura. Esto se daba en el pasado, que por ejemplo los dependientes, los empleados públicos incluso, que denunciaban hechos que constituían un delito cometidos por algunos de los directores o administradores, después terminaban descontando su conducta o su pena, o bien tenían que pagar por su conducta, o bien eran marginados por distintos motivos, e incluso eran los destinatarios de disposiciones definitivas en la relación de trabajo. Estas formas de protección, nuestra ley defiende quien indica hechos de este tipo, sea cuando se dan dentro del ámbito público que en el circuito privado. En esta óptica que tal vez se ha pensado también en la condición de no punibilidad prevista, no para aquel para aquel que denuncia, no tener una propia colaboración, que es un ulterior aspecto que en cambio podría resultar tal vez importante. No una condición de no punibilidad en los términos en que fue expuesto, sino algo más, o sea, representar el fenómeno, porque si es verdad, entonces, quiero solo decir que probablemente
es necesario pensar en formas que sean más fuertes todavía, más capaces de reforzar los circuitos que luchan contra la corrupción, mirando la corrupción no como un hecho aislado, sino como un sistema criminal que es aquel que contamina nuestro país y que más difícilmente se logra medir. Lo que tenemos es la percepción, pero no la medida, porque los actos de corrupción son los más difícilmente identificados y de los cuales que a nadie le conviene denunciar, porque esta condición de no punibilidad que prevé nuestra legislación, por más que pueda ser efectivamente un elemento útil, que puede incentivar, no es ciertamente el elemento que va a resolver el problema de iluminar cuáles son los problemas criminales. Formas análogas al circuito de la colaboración y también con la proyección de la no punibilidad tal vez sea el instrumento más adecuado para desenmascarar sistemas criminales que son similares o idénticos a las mafias. Muchas gracias. Muchas gracias, procurador. Continúa entonces la secretaria de Ética Pública, es decir, de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Agradezco a Fernando, que siempre se preocupa por organizar este tipo de intercambios y de actividades que nos sirven mucho a todos para aprender mutuamente, intercambiar experiencias y, bueno, seguir ayudándonos en esta lucha que es global, como se dijo acá. Le agradezco al embajador también, porque seguramente ha hecho mucho para tener esta delegación tan importante en nuestro país todos estos días, y que ayer los recibió y les dio la bienvenida al presidente de la Nación. Y también le quiero agradecer a todos los italianos el apoyo que hemos tenido de parte de ustedes y de su delegación en el grupo antisoborno de la OSD. Aprovecho nuevamente para pedirles ayuda en la evaluación que tendremos en junio, una doble evaluación que va a tener la Argentina, y ha sido verdaderamente muy importante en 2016 y en 2017 el expreso apoyo de la delegación italiana cuando la Argentina se encontraba en una situación de mucha debilidad institucional. Así que aprovecho para transmitirles esto, porque personalmente como representante de la Argentina en ese grupo lo valoramos de manera muy especial, y nos ha ayudado verdaderamente mucho, y doy por descontado que en junio, con todos los avances que hemos hecho en estos 3 años, tendremos una evaluación exitosa y seguramente contaremos con el apoyo de Italia. Así que, habiendo pasado este aviso, el senador del panel anterior, que tengo anotado por acá su nombre, pero era Pierini o Casini. Casini dijo, Pierini, perdón, se me mezcla, bueno. Se dijo, la política es atractiva para la mafia. La pregunta es cuando la mafia se travestiza en política y corre elecciones y gana y toma el poder. Eso se llama una cleptocracia. Y mi trabajo es el white collar crime. No es la camorra, no es la drangheta ni la cosa nostra, sino que el trabajo que nosotros tenemos es cómo hacemos para entender y prevenir y buscar la sanción de aquellos que se han hecho del poder político e institucional para robar aviesamente y abiertamente. Entonces voy a contar un poco de una pequeña mafia que primero se hizo del poder en una provincia argentina y que después, por esas cosas de la vida, ganó elecciones y se hizo del poder del Estado Nacional. Y para agrandar, extender y profundizar su modelo de mafia, mini mafia política al nivel nacional, destruyó todas las mediaciones institucionales habidas y por haber de control administrativo, de control judicial. No, por supuesto, puso en práctica ninguna de las medidas de transparencia exigidas por las convenciones internacionales anticorrupción, firmadas y ratificadas tempranamente por la República Argentina. Y entonces, como dicen en el mundo del compliance, lo importante acá es el tone from the top, que puede ser para lo bueno o puede ser para lo malo. Y el problema es que la Argentina tuvo 12 años de tone from the top para la corrupción política.
Y entonces lo que hemos tenido es el engrandecimiento, la expansión, el increase, me sale, pero la expansión, el aumento de la mafia de la cleptocracia, la mafia cleptocrática, que además le dio rienda suelta a la mafia sindical, a la mafia empresarial, a un sector judicial también mafioso, a la mafia policial, a la mafia de todas las fuerzas de seguridad e incluso a la mafia futbolística. No puedo no mencionarlo acá, porque si de mafia y fútbol hablamos, ustedes creo que también pueden contar algunas historias de investigaciones judiciales varias. Entonces, ¿qué pasa cuando una mafia se hace del poder político, institucional de un país, mientras una mayoría la aplaude y la vota sucesivamente? Lo que pasa es lo que le pasó a la Argentina. Entonces, ¿por qué es importante todo lo que hemos venido trabajando en estos 3 años? Porque es importante decir el esfuerzo inmenso, no solo el que contó Patricia, y por eso vine a escucharla, porque ese es el esfuerzo contra las otras mafias, la mafia del crimen organizado. Pero ¿cuál es el esfuerzo inmenso que se ha hecho adentro o dentro del Poder Ejecutivo Nacional y de la Administración, junto con muchas leyes que en minoría el Poder Ejecutivo logró aprobar? Repito, en minoría. Fui diputada durante los últimos 6 años de la cleptocracia que gobernó la Argentina del 2003 al 2015 y no pudimos nunca siquiera sacar un dictamen de comisión, ni de la Ley de Acceso a la Información Pública, ni de la Ley del Arrepentido, ni de la Ley de Responsabilidad Corporativa de las Empresas en la Corrupción, ni de la Ley de las Técnicas Especializadas de Investigación, ni de la Ley de Flagrancia, ni de la Ley del Arrepentido o del informante colaborador. Todo eso lo ha hecho la Argentina en los últimos 3 años. Con un gobierno en minoría en las 2 cámaras. Y quiero poner esto en valor, porque hay veces que parece que es muy fácil sacar leyes, porque claro, a los anteriores le era muy fácil, básicamente porque tenían una mayoría aplaudidora que por fascinación, religión, dinero o temor votaba cualquier cosa. Pero nunca votó ninguna de estas herramientas. Y esto es lo más interesante, a diferencia del caso de Brasil. Y a mí me parece que es importante marcarlo, porque en Brasil toda esta legislación que yo acabo de nombrar, la de acceso a la información, la de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, la del arrepentido, se votó durante los años de gobierno del PT. Entonces sí ahí hay una diferencia, les diría que hasta en la calidad, la expansión y el impacto de la corrupción en un país y en otro. Y en la Argentina seguimos banalizando y seguimos minimizando el impacto que ha tenido a nivel institucional, republicano y cultural la cleptocracia que gobernó este país. Repito, porque ese es el nombre y tenemos que analizar, reflexionar y escribir sobre esto. Además de todas estas leyes que por suerte el Congreso argentino terminó aprobando con mucha negociación, pero también con mucha vergüenza para varios sectores políticos que aún hoy se oponen abiertamente, por ejemplo, al decreto de extinción del dominio, al decreto para recuperar los activos del narco, del crimen organizado y de la corrupción, porque son parte de esa mafia política que gobernó este país. Entonces hay que decirlo, hay un sector político en la Argentina, hay un sector judicial en la Argentina, no todos, estoy diciendo sectores, y hay un sector empresarial en la Argentina que quiere vivir de los privilegios mafiosos que tuvo hasta diciembre del 2015. Y son ellos los que abiertamente, interesadamente o más veladamente hacen lo posible y lo imposible para que muchas de las acciones que se tomaron en estos años no se tomaran o fracasen. Lo digo porque me tocó trabajar con los diputados nacionales y los senadores 2 leyes que yo considero que han sido claves para descubrir nuestro cuadernópolis. Vamos a ponerle así, es nuestro caso, hoy es nuestro caso insignia, pero tenemos 25 casos de megacorrupción, solo que cuadernópolis es nuestro caso más impactante, porque es el que tiene más procesados, el que tiene arrepentidos, es el que tiene más información. Y nos costó tremendamente que se entendiera en estos primeros 2 años, pero sobre todo los años anteriores, la importancia de la ley del informante colaborador o del colaborador eficaz o del arrepentido para avanzar en las investigaciones, tanto de crimen organizado
como de la corrupción, pongámosle, política. Entonces, mientras la corrupción política o la cleptocracia avanzaba, en paralelo avanzó el crimen organizado. Por supuesto que sí, porque si yo tengo que lavar la plata que le estoy robando a la gente, y que vengan todos los narcos del mundo a lavar su plata en mi país. Y eso fue lo que se transformó en la Argentina, en el lavadero de la región. Entonces, ¿por qué? Porque los corruptos eran los que tenían que lavar primero su plata. Y los nuestros, que también tuvieron, nuestros corruptos también tienen, todavía los tienen, ahí estamos viendo cómo hacemos para extinguirles sus negocios legítimos, hoteles, cadenas de farmacias, empresas de la construcción, me refiero a Austral Construcciones, no a las otras empresas que ingresaron en la corrupción, entendiendo que lo que continuaba era el formato histórico hasta que se encontraron con el cerebro magistral de la corrupción llamado Néstor Kirchner, que se dio cuenta que en realidad iba por las empresas, porque esa era la manera de transformar sus negocios corruptos en negocios legítimos. Entonces, si primero había sido con Austral Construcciones, después sería con alguna de estas otras empresas que terminaron entrando en los intercambios corruptos y que hoy sus empresarios confesos están siendo, bueno, fueron procesados muchos de ellos por bribery o por cohecho en la causa de los Cuadernópolis. Entonces, cuando uno lo mira, la unidad de información financiera se usaba para perseguir. La agencia de impositiva se usaba para perseguir a periodistas, a empresarios que se quejaban, a diputados, a senadores opositores. La Oficina Anticorrupción no ejercía su control mínimo siquiera sobre los contenidos patrimoniales de estos funcionarios, que de golpe descubrimos que tenían cuentas en el exterior o que eran dueños de hoteles a través de terceros o intermediarios. El órgano interno de control, la Sindicatura General de la Nación, tampoco hacía su trabajo, 5 minutos. Entonces, ¿qué hacía? No hacía auditoría de control, que tampoco es que es perfecta, todavía tenemos que trabajar mucho en eso. ¿Qué hacía? Hacía control de impacto de las políticas públicas. Entonces, los contratos iban y venían, nadie se fijaba, ni quién contrataba, ni los sobreprecios, ni demás. Casos desde Cuadernópolis hasta un vicepresidente que va a juicio oral por robarse los viáticos, escuchen lo que les estoy diciendo, o sea, por presentar facturas apócrifas, falsas de gastos de hoteles, el vicepresidente que tuvo este país, o sea, presentaba facturas de hoteles truchas para robarse los viáticos que le pagaban al vicepresidente de la Nación Argentina, presidente que fue también presidente del Senado, hoy condenado. Porque además lo que pasa en la Argentina, que esto es lo maravilloso, es que los corruptos investigados, perseguidos por la justicia en el marco de la Constitución Nacional y el Estado de Derecho, dicen que son perseguidos políticos. Quizás le pasó algo así en Italia, no lo sé. Pero en América Latina es bastante común. Ahora en la Argentina es lo que se ha puesto de moda. Lo más maravilloso no es solo que son perseguidos políticos, sino que en las últimas 24 horas se ha comparado la democracia vigente en la Argentina y el Estado constitucional de derecho con la dictadura que lamentablemente gobernó este país entre el año 76 y el 83. A este nivel de delirio llegan los corruptos vernáculos, perseguidos por la justicia, con 10 procesamientos, 5 pedidos de prisiones preventivas y que tenemos, lo digo entre comillas, una dictadura tan brutal que le dan permiso no solo para continuar en el Senado dictándonos cátedra al resto de los argentinos, sino además para tomarse un avión e ir a visitar a los hijos enfermos en Cuba. Es una dictadura muy particular. Entonces, como les dije antes, frente a todo esto, ¿qué hacer? Las leyes no son suficientes, como se dijo acá, pero eran las que necesitábamos, con lo cual lo primero que había que hacer era salir desesperadamente a aprobar una cantidad de 5 o 6 leyes, y fíjense ustedes que nos quedan, yo identifico por lo menos 2 o 3, que no son menores, y donde hubo resistencias y va a haber resistencias. En materia preventiva, la nueva ley de ética pública enviada recientemente por el presidente después de 2 años largos de trabajo. La ley de financiamiento de la política, ¿cuánto hace que ingresó al Congreso el proyecto ejecutivo? ¿2 años? 2 años, más o menos. Y que el principio básico es bancarizar los aportes partidarios.
Y sin embargo hay una mitad o más del sistema político de la Argentina representado en el Congreso que no quiere hacer el ABC del financiamiento de las campañas políticas, que es que el donante done 5 pesos o 5 millones, lo deposite en el banco para que haya trazabilidad y control. No la quieren. Y la tercera, la ley de lobby o de gestión de intereses, que también está pendiente de aprobación desde hace por lo menos 2 años. Bueno, después hablamos del fútbol, pero eso nos quedamos mañana o después de hora y seguimos con eso. Entonces, salimos con todo eso. El gobierno implementó de los primeros decretos de Macri la política de datos abiertos, el expediente digital electrónico. No había expediente digital, todo era papel. Imagínense, el mejor aliado. O sea, si la política es atractiva para la mafia, el papel es aliado de los ineficientes y los corruptos por igual. ¿Qué tenemos hoy? Un Estado o un Poder Ejecutivo, y quiero decir un Poder Ejecutivo porque creo que todavía al Congreso como poder le falta mejorar algunas cosas internamente, aunque se han hecho muchas, y al Poder Judicial me reservo para otro día y vengo y les cuento. Le falta muchísimo. Pero el Poder Ejecutivo ha hecho muchas cosas para prevenir y controlar mejor a sus funcionarios públicos. Solo un dato. Cuando nosotros llegamos, el nivel de cumplimiento de presentación de las declaraciones patrimoniales en el año 2016 fue del 50%. O sea, solo el 50% cumplía con presentar su declaración jurada en el Poder Ejecutivo. El año pasado fue del 92%. Esto quiere decir que se mira, se pregunta, se consulta. Hay name and shame, o sea, el que no publica, el que no presenta sale escrachado y se dice, este no presentó, en el ámbito del Poder Ejecutivo. ¿Qué estamos haciendo con el sector privado? Se aprobó la ley que penaliza a las empresas por la corrupción. Agradecemos enormemente el apoyo internacional que tuvimos para que eso pasara, porque también los empresarios de la Argentina y sectores de este Congreso me decían detrás de las cortinas, esa ley no va a salir nunca. Y vinieron misiones de la OSD, vinieron de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Chile, de Brasil, vinieron personas de Italia para decir que esa ley tenía que salir porque era un estándar internacional. Entonces, la corrupción es no solo nacional, es global y también es local. Y nosotros tenemos todavía un grave problema, que es que nuestras provincias, la gran mayoría de ellas, no voy a decir todas, pero la gran mayoría de ellas no han entendido que son responsables también de llevar adelante políticas de transparencia, de integridad pública y de control de la corrupción eficaz. Porque no alcanza con todo el esfuerzo que se ha hecho estos 3 años, sino que tenemos que hacer mucho más junto con las provincias. Como conclusión, espero que no se vayan pesimistas, porque hemos hecho muchísimo para que a la Argentina no le vuelva a pasar lo que le pasó, pero todavía nos falta mucho más y necesitamos más tiempo. O sea, que no les estoy pidiendo la reelección a ustedes, pero si pueden ayudarnos, nos tienen que ayudar. Porque sinceramente hay fuerzas no ocultas, muy públicas en este país, que están haciendo todo para que esta consolidación de una transformación institucional de la Argentina en favor de la República, del control, de la transparencia, de la verdad, de la honestidad, vaya para atrás. Entonces, estas son encrucijadas no son de una elección, son transiciones o son procesos históricos. Es cambiar una historia de 200 años para construir una historia distinta. Por eso mañana, aprovecho y paso el aviso, en Casa Rosada se presenta el informe, el estudio que hizo la OSD sobre el sistema de integridad pública en la Argentina y plantea un camino para los próximos 4 o 5 años de trabajo, o sea que aquel camino que no tuvimos hace 4 años y tuvimos que ir construyendo. Con este estudio de la OSD, lo que vamos a tener es una autopista para los próximos 4 o 5 años. Y el subtítulo de ese estudio es Sustentabilidad en el cambio. O
sea, hay registro de que hay una transformación institucional en este país, pero tenemos que trabajar para hacerlo sustentable. Y no quiero dejar pasar este auditorio para decirles que hay sectores políticos, judiciales y empresariales de este país que no quieren que esa transformación sea sustentable. Y como entiendo que la gran mayoría de los argentinos, y muchos jueces, y muchos fiscales, y muchos empresarios quieren que esa transformación sea sustentable, es que me atrevo a hablarles con una vehemencia que me es característica. Así que gracias por la invitación y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores. Tenemos un poco de tiempo para preguntas, ¿no? 2 preguntas. Aquí. Sì, una pregunta alla segretaria. Diario Antimafia 2000 de Palermo, Italia. Secretaria, ha sido admirable su denuncia a lo que ha pasado con los gobiernos pasados en este país sobre la corrupción. Pero hay una pregunta indispensable que usted tiene que responder, si puede. Por supuesto. El tráfico de droga entre Sicilia, Calabria y Argentina es inmenso. Se han secuestrado toneladas de cocaína en estos años. En el gobierno pasado, durante los gobiernos pasados y durante este gobierno también. El último secuestro ha sido con la nave Grimaldi, donde se han secuestrado decenas de kilos de cocaínas y en estos años, también durante el gobierno Macri, centenares de kilos de cocaína. La pregunta es, ¿la corrupción, la 'ndrangheta que tiene el tráfico, detiene el monopolio mundial del tráfico de droga en Occidente, tiene la capacidad de corrompir ofreciendo 100, 200, 300 millones de dólares a funcionarios altísimos de los países sudamericanos? Su gobierno, ¿qué medida está tomando para aniquilar la mafia italiana que tiene células en Argentina involucradas con el narcotráfico mundial, no local, mundial? ¿Qué medida está haciendo el gobierno, el ministro del Interior, para aniquilar el gran tráfico de la cocaína entre mafia italiana y narcos argentinos? Gracias por la pregunta. Creo que era para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mi antecesora. Pero es para la corrupción. Sin perjuicio de ello voy a contestar. La mafia corrompe, sí, es su tema, pero la corrupción. Sí, por supuesto es mi tema, pero la ministra de Seguridad, que es probablemente la mejor ministra de Seguridad que ha tenido este país desde que hay Ministerio de Seguridad, se ha encargado personalmente, en el caso de fuerzas de seguridad, de establecer políticas anticorrupción propias dentro de su ministerio para controlar desde el primer policía federal hasta el último gendarme en la Argentina. Respecto de las políticas anticorrupción sobre nuestros funcionarios públicos, como le dije, en el más alto nivel, del más alto y el rango medio, nosotros controlamos permanentemente la declaración de activos y los intereses de los funcionarios públicos. Respecto a algunas áreas clave como la aduana y algunos otros sectores, se han intensificado también los controles dentro de cada organismo, respecto de inspectores, respecto de algunos actores clave en la zona de puertos, en la zona de aeropuertos y demás. Por supuesto que siempre hay fallas, y puede fallar porque uno sabe que los riesgos existen y lo que se trata sobre esos mapas de riesgos es de concentrar el control. Lo que sí puedo decirle es que, como usted bien lo ha dicho, se secuestra, y lo dijo la ministra en su resultado, las drogas se secuestran. El 10%. Disculpe, no es un diálogo, voy a responderle. Las drogas se secuestran, se destruyen y se exonera y enjuicia a fuerzas de seguridad, a inspectores, a empleados públicos e incluso a políticos, jueces, intendentes, que están presos y están siendo enjuiciados. Eso, antes de diciembre del 2015, en la Argentina no pasaba. Entonces, me parece que es un punto fundamental.
Ahora, sí decirle, me parece, porque esto sí es importante, me hubiera gustado que le hiciera también esta pregunta a ella, porque de verdad... No me la permitieron hacerlo. El Ministerio de Seguridad tiene una política de control sobre cada uno de los miembros de la Fuerza de Seguridad, sobre cada gendarme, cada prefecto, cada policía federal en la Argentina presenta su declaración patrimonial y se controla. Incluso nosotros denunciamos sistemáticamente cuando el Ministerio de Seguridad nos informa que aquel gendarme, policía o prefecto que no haya presentado su declaración patrimonial es denunciado penalmente. Pero además de eso, porque sí hemos participado junto con la ministra de Seguridad, decirle que cuando se declaró la emergencia en seguridad en este país, porque era un colador, y porque así como se instalaban los narcos, se instalaban los lavadores y los narcos y demás, la ministra creó un comité especial de seguimiento de las compras y las contrataciones de las fuerzas de seguridad para evitar sobreprecios y para evitar corrupción en las compras de equipamiento. Y efectivamente, de manera preventiva, se han bajado precios en la compra de equipamiento de seguridad de manera notoria si se compara con lo que se pagaba en la gestión anterior. Así que sí creo que hay un cambio profundo y sobre todo, y no lo dije, lo dije a mi manera, pero también lo dijo Patricia, me alegro de haber estado presente antes, la cooperación internacional, que no existía antes, el llamar por teléfono o el mandar un mensaje y recibir la información inmediatamente, el que la Policía de Seguridad Aeroportuaria pueda frenar el ingreso de una persona inmediatamente, el que sean controles eficientes. Es más, la compra de los escáneres adecuados, aprobados a nivel internacional para escanear cada uno de los bolsos y de las valijas que ingresan en los aeropuertos argentinos, sucedió. Pero el escáner, porque por los aeropuertos entraba la droga en este país, la compra de los escáneres se produjo en esta administración, no en la administración anterior. Y eso está probado y comprobado y están los papeles. Entonces, todo el esfuerzo está hecho, como bien se dijo acá, y por eso estos resultados, para combatir al crimen organizado de frente. El combate al crimen organizado de frente va de la mano con el combate a la corrupción política o a la corrupción de los funcionarios políticos. Y cuando digo funcionarios, digo también judiciales, no solo los políticos. Y tenemos algunos casos importantísimos, como el del juez federal de Orán, que fue removido, enjuiciado y está preso por ser el juez de los narcos en la zona de frontera con Bolivia, en el norte de la Argentina. Entonces sí, evidentemente, todo, por supuesto que es así, cuando la corrupción entra, corrompe fácilmente al funcionario público. Mi trabajo es velar porque los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo no sean corrompibles, o como bien dijo y tan bien dijo la ministra, hacerles más difícil el negocio. Porque todos sabemos que estas son, digamos, que uno tiene que ir corriéndole la barrera y haciéndoles más complejo y costoso el mundo para operar. Por eso el esfuerzo que se ha hecho en 3 años es impactante en la Argentina. Y siempre lamento que se lo valore poco, porque parece que estas cuestiones se hacen rápido y no saben lo difícil que es poner todo esto en práctica, porque además, como bien dijo ella, y a cada uno de nosotros nos tocó en nuestra área, fue cambiar cabezas, generar nuevos procedimientos, implementar nuevas tecnologías, entender que la política pública es exitosa cuando se basa en evidencia y no en percepciones o en creencias, medir y evaluar la política pública, como lo hace el presidente con cada ministerio en su tablero de control todas las semanas. Eso que no se ve es lo que creo que en muchas áreas permite mostrar progresos importantes. Creo que la nuestra, o la que a mí me toca, es una, y también la que le toca a la ministra de Seguridad. Si me permite, hay algo que es muy importante entender de cómo es la característica de nuestro país. Nuestro país es un país, por lo pronto es un país federal, con lo cual las jurisdicciones están bastante divididas, con fronteras enormes, enormes y permeables por sus propias características. Y en realidad lo que tiene que ver con el vínculo con las mafias, como usted mencionó, con la Ndrangheta, más que nada se vincula con el paso de la droga por la Argentina hacia Europa. Entonces, en ese contexto la lucha es permanente, pero además se mezcla en un contexto donde
es verdad que la Argentina se ha convertido también en un país consumidor de drogas, donde entonces es muy difícil, es muy compleja esa lucha contra estas mafias, pero yo creo que se está llevando adelante de una manera muy intensa. El problema es que en ningún país del mundo se ha logrado un éxito total en esto, porque, como decíamos al principio, el tema de los estupefacientes, las organizaciones de narcotráfico ocupan en muchos lugares el lugar del Estado, se naturalizan con la gente y sobre todo en las zonas más pobres, porque no es un problema de pobreza, es decir, varias generaciones de ámbitos muy pobres generan contraculturas, es decir, se modifican las estructuras culturales y en ese momento ya es más complejo luchar contra esas organizaciones, que ahí es donde se instalan. Y le voy a dar un ejemplo. El año pasado en la ciudad de Rosario los procuradores generales de todo el país, de todas las provincias, hicieron un encuentro para hablar del problema del narcotráfico y ahí se presentó un grupo de gente de un barrio marginal de la ciudad de Rosario que venían a declarar persona no grata a la ministra Bullrich, porque ellos decían que al perseguir a los soldaditos de la droga les estaban quitando su fuente de ingresos. Es decir, venían a defender como legítimo que sus hijos trabajaran como soldados del narcotráfico. Es decir, cuando este tipo de situaciones se plantean, ya estamos en temas muy graves y Brasil nos puede hablar de esto. Brasil tiene unos niveles de violencia altísimos que se generan precisamente con mayor intensidad cuando corren a los narcotraficantes, por ejemplo, de las favelas de Río, se instalaron en el nordeste y la pelea territorial generó una cantidad de muertos que supera la de México, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de temas muy complejos y yo creo que las medidas que se están tomando son las que se pueden tomar y hay que insistir en ellas, pero también tenemos que plantearnos qué pasa en aquellos lugares donde está la demanda de estas sustancias. Y yo creo que si nosotros hablamos de combatir el lavado de dinero, porque hemos fracasado, el derecho penal ha fracasado en combatir el delito mismo, ya que tenemos que combatir sus efectos. Entonces, el tema que nos tenemos que plantear es mucho más complejo. ¿Una pregunta más había? Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos los panelistas. Es un placer realmente escuchar la experiencia italiana en esta problemática regional y global y también, por supuesto, escuchar las palabras de la licenciada Alonso en lo que tiene que ver con la experiencia argentina. Porque este seminario, este primer seminario antimafia ha tenido por finalidad hacer este intercambio de políticas que creo que son exitosas, que se han llevado adelante en muy poco tiempo en algún caso y un poco más extenso en el tiempo en el caso italiano. Pero también tiene por finalidad este seminario llevar adelante intercambios técnicos y hacia eso quiero definir la pregunta que voy a hacer y que va de la mano con lo que el doctor Sebasco recién señalaba. El panel abordó por momentos la temática del lavado de dinero y a la pregunta que quería llevar a los expertos italianos era cuál ha sido el impacto que ha tenido la aplicación de la extinción de dominio o cualquier otra figura que eventualmente se pudiera haber aplicado en lo que tiene que ver con el desmembrar o el extinguir el funcionamiento de empresas obtenidas o llevadas, desplegadas particularmente con el delito de criminalidad organizada. En otras palabras, y lo señalábamos recién, muchas veces enmascaradas en empresas lícitas, esas mismas empresas que provienen de delitos organizados brindan trabajo, llevan adelante obras y muchas veces nos encontramos con el caso en donde aplicar la extinción de dominio puede ocasionar, por ejemplo, pérdida de empleo o, por ejemplo, obtener determinados beneficios como señalaba recién el doctor. Por lo tanto, lo que le quería preguntar era cuáles son los impactos que ha tenido la aplicación de la legislación italiana en materia de extinción de dominio y en la referencia con el lavado de dinero. Posso? No? Bene, premesso che questo è un tema di domani. Este es un tema del que vamos a hablar mañana, pero muy brevemente quiero decirle que en Italia hemos confiscado casi 25.000 millones de euros.
más de 1.000 millones tienen que ver con las empresas que tienen dificultades para seguir con sus actividades porque en general soportan el condicionamiento, son víctimas del condicionamiento de las mismas mafias que ejercen justamente sobre el territorio. Teniendo en cuenta justamente esta presencia que obstaculiza el desarrollo, el seguir con las actividades económicas, en Italia nuevas disposiciones prevén que el administrador judicial pueda ser justamente asistido por gerentes, o sea, que pueda ser sostenido por empresarios, por un circuito positivo que está representado por las mismas fuerzas del orden, justamente para proteger el desarrollo de una actividad económica sin condicionamientos. Y después otro problema que surge de allí es la eventual dificultad que deriva del mercado, son también examinadas y enfrentadas y resueltas, solucionadas en los despachos de las prefecturas, porque también ahí participan sujetos que tienen una experiencia en el sector, o sea, se está intentando tantos caminos para poder mantener a las empresas. Tenemos ejemplos también muy positivos de empresas mafiosas que siguieron y que después se desarrollaron posteriormente. O sea, pero de esto nos va a hablar mañana Cesare Sirigliano. Muchas gracias por la pregunta. Para darle un dato, en Italia en los últimos años, desde el 91 o el 96, cuando estaba la nueva ley sobre justamente el secuestro y la confiscación de los bienes provenientes del reato, o sea, lo que podría ser una extensión de dominio aquí en la Argentina, los bienes secuestrados fueron 15.000 ya asignados a colectividades, a la comunidad para el uso social, para la utilidad social, y hay muchos más para asignar. Usted entiende que este instrumento ha sido usado al máximo. Si pensamos que más de 30.000 bienes fueron secuestrados, confiscados a las mafias, por lo tanto, y devueltos a los bienes según el criterio, pensando que lo que la mafia le quita a los ciudadanos se les devuelve a los mismos para utilidad social. Esto es una ley de gran compromiso ético, que es justamente una de las virtudes de nuestro sistema antimafia. Muy bien. De esta manera llegamos al final de esta primera jornada del seminario Antimafia. Mañana los esperamos temprano, 9:30, para continuar con las mesas que van a tratar temas de corrupción política y económica. Agradecemos nuevamente a la licenciada Laura Alonso, al senador Pietro Grosso, agradecemos al doctor Federico Cafiero Di Rao y al moderador doctor Luis Sebasco. Gracias por la presencia de todos ustedes. Los esperamos mañana a las 9:30. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.